Cineautopsias, podcast de cine. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cineautopsias. Estamos muy contentos, seguimos festejando y la emoción del aniversario sigue presente. Así es, Julián. ¿Cómo estás, Alberto? Bien, muy contento de iniciar este 23º episodio de Cineautopsias, podcast de cine. Y hoy tenemos un especial de este gran director mexicano que está siendo muy polémico, muy leído, muy escribido. De todo hay sobre Roma y sobre Alfonso Cuarón. Pues dicen en mi pueblo, escribido. Está muy bien. A ver, sí, la verdad es que teníamos que hacer el especial de Cuarón. Y cuando digo teníamos que, no era por deber, sino por amor, ¿no? Y dado que ahorita Roma está en todas partes, discutiremos seguramente mucho, no solo de la película, sino de todos los aspectos que han rodeado a esta película, desde los problemas con su estreno, la producción en Netflix, la polémica trágica por la exhibición. Polémica, no solo de la exhibición, también la de Yalitza, claro. y el país mágico místico en el que vivimos. Pero así que por eso, con mucho cariño y gran amor, hemos preparado este especial de Alfonso Cuarón para ustedes y vamos a discutir 4 películas. 4 películas, que es su ópera prima, Solo con tu pareja. Uh-huh. Lo vamos a discutir como su gran éxito. Sí, como la revelación mundial de Alfonso Cuarón. Que fue Y tu mamá también. Uh-huh. Y luego ya así el súper éxito, ganando creo que 5 Óscares en total. 7. La película, 7. Creo que sí, excepto mejor película, pero ahorita le decimos el dato exacto, que es Gravedad. Uh-huh. Y finalmente pues este portento de película que es Roma. Así es. Entonces bueno, pues ese es nuestro contenido, quédense con nosotros. Ya saben que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram, y que nos pueden ver y escuchar en YouTube, iTunes y iVoox. Y con bisturí en mano, comenzamos. Solo porque nos gusta. Solo con tu pareja nos cuenta la historia de Tomás Tomás, un don Juan que encontrará en Clarice Negrete a la doña Inés, que le hará dejar atrás una vida llena de mujeres, fiestas, chiles caseros Gómez y una amenaza latente de contraer SIDA. Bueno, pues vamos a comenzar a comentar, reírnos, platicar de de la primera película de Alfonso Cuarón, su ópera prima, que es Solo con tu pareja, que se estrenó en el año de 1991 aquí en nuestro país. Uh-huh. Y yo voy a empezar diciendo que la verdad es la película que más me gusta de él, porque tengo una relación, pues, cariñosa, un recuerdo afectivo, biográfica, así es, fue la primera película que, digamos, de manera como autónoma, independiente, yo quisiera ver al cine con mis amigos, y recuerdo que fuimos a verla efectivamente en un cine en Puebla, en la única plaza comercial que existía en ese entonces en Puebla, y seguramente de las muy pocas que existían en el país en el 91, ¿no? Y tengo un agradable recuerdo de la película, me gustó mucho, me divertí. Y pues son de ese tipo de cosas que te van formando el amor por el cine, ¿no? Y creo que por eso es la película que más me gusta de Alfonso Cuarón. Y además, ya un poquito tratando de objetivizar mi opinión, uh-huh, creo que también resulta ser un poco la película más desenfadada, más fresca, más clara en sus intenciones, más directa un poco, creo, ¿no? Con lo que quiere contar. Luego me voy a quejar un poquito de eso, ¿no? Luego me voy a quejar un poquito de eso. Porque desenfadada y libre y así, pues. Y tu mamá también se me hace mucho más desenfadada, descuidada, de órale van. Pero bueno, ahorita lo podemos discutir, ¿verdad? El título de la más desenfadada de Cuarón. O sea, desenfadada en el sentido de que está haciendo eso, ¿sabes? Como por gusto, como sin ninguna... No sé, ahorita te lo voy diciendo. Cuéntanos tú, ¿qué sentiste? ¿Cómo te sentiste al ver? A ver, pues yo recuerdo que la vi... O sea, me acuerdo que mis papás en algún momento me dijeron como de, ay, vela, está buena y así.
Y recuerdo como yo siempre he sido neurótica y dramática, o sea que esta escena de querer suicidarse con el microondas, o sea, me habló al alma, ¿no? Así como es que ese es el drama que necesito en mi vida. De esto va mal y me voy a matar como el pobrecito perro, ¿no? Del inicio. Pero hay varias cosas que me gustan más allá de este como dramatismo neurótico exagerado. Pero tal vez antes quisiera decir que curiosamente, y dado que vamos a hablar de Roma, ¿no? Que Roma se supone que es como una reconstrucción de época y podemos hablar de eso. Esta es una reconstrucción de época sin quererlo. O sea, a mí me sorprendió mucho ahora viéndola de nuevo para este episodio. Es que es como una cosa que no me da la vida. O sea, por ejemplo, como sale mexicana, ¿no? Que entonces mucho del auditorio de hoy igual ni sabe que es mexicana, no sabe que desapareció, pero era como icónico, ¿no? O sea, sale como, te digo, todas estas pistas de estos momentos de los 90s que no fueron a propósito porque no quería hacer la película de época de los 90s. El SIDA, ¿no? O sea, el tema del SIDA y que estuviera así como el miedo tan en el aire y que bien a bien no supieran cómo contagiarse y... O sea, te digo, para mí acaba siendo una película de época con los años, o acabó siendo una película de época sin planearlo, pero sí. Sí, lo mismo fue lo que pensé mientras la estaba viendo, porque está la constante de la ciudad, que está aquí en Solo con tu pareja, que está, aunque es otra ciudad, pero bueno, en Londres, en Los Niños del Hombre y ahora Roma, ¿no? Aquí también el personaje de Tomás vive en la colonia Roma, ¿no? Y la ciudad, como a diferencia de otras películas como clásicas mexicanas, por ejemplo, como Los Olvidados, o como Knockout, o como Cadena Perpetua, la ciudad no es como un lugar hostil, sino la ciudad pues es un lugar de esparcimiento, de conocer gente, de llevar a Garibaldi. Todavía puedes llevar a Garibaldi como sin el temor que lo hubo unos 10 años después, de que no podías estar ahí si no conocías la zona. O sea, efectivamente a mí también me gusta mucho esa no intencionada ahora reconstrucción de una época y de una ciudad, que es, creo yo, eso es un lienzo, ¿no? Abierto a las posibilidades, ir a Garibaldi, dar la vuelta por Reforma, andar en un bocho, andar en una combi y conocer personas ahí como puede ser una azafata, que también, fíjate, es un detalle que igual y pues no fue pensado de esa manera, pero una de las primeras cosas que le dice Clarisa a Tomás, le dice, voy a ir Minatitlán, no sé qué, Juárez, o sea, le dice todo su trayecto, o sea, te habla de una aerolínea en boga, te habla de un país que bien que mal, ¿no? Porque es un sexenio difícil, el de Salinas, pues está como teniendo este auge económico. Hay esta clase más o menos media, que son Tomás, que es un publicista, que también es una profesión como muy liberal, por decirlo de esa manera, y que es una profesión nueva también en el cine mexicano, o sea, porque la mayor parte pues eran como, ya sabes, fábricas, u oficios, ese tipo de cosas, ¿no? Los protagonistas. Pero él se permite trabajar en su casa, tiene una computadora, tiene impresora, además. O sea, la lista de datos, las pantallas, te digo, acaba siendo como cómo era vivir en la Ciudad de México en los 90s, ¿no? O sea, te da una gran idea y es como una cápsula bonita y patética, pero trágica. O sea, no sé, como que encierra muchas cosas de lo que era vivir en los 90s. Y la Torre Latinoamericana también, como todavía símbolo de... Porque, bueno, de hecho hay toda una película, ¿no? Sobre el arquitecto ingeniero que construyó la Torre Latinoamericana, que protagoniza Pedro Armendáriz, ¿no? Entonces, sigue como la Torre Latinoamericana haciendo ese vínculo de una ciudad como con tradición, pero moderna, pero que está viendo el futuro desde las alturas, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí también me gustó mucho la película. Yo también la disfruté por eso, fíjate. Porque sí es como una época que nos tocó vivir más o menos, ¿no? Según la edad que tengan. Pero los 90s en la Ciudad de México, pues sí era eso. Era una ciudad de posibilidades, creo yo. Sí. No, y bueno, a ver, más allá de que ahora se ha convertido, ¿no? Con el tiempo en esto, como en una cápsula que nos lleva a vivir los 90s, tiene muchas virtudes que seguro tú comenzarás ahora con algunas, pero no sé si... para empezar, por ejemplo, algo que me gusta mucho es que tiene toda la estructura de una comedia como de Shakespeare. ¿Y en qué sentido, no? O sea, que todo pasa por malentendidos, ¿no? O sea, todo es como comedia de enredos, ¿no? Como una comedia de enredos de no le dijo o era una mentira, llegó 3 segundos tarde y como no se enteró. Tipo Sueño de una noche de verano, ¿no? Sí, o sea, resulta que hay relaciones, ¿no? Amorosas que se entretejen y todos son malentendidos y entonces todo parece que va a acabar horrible
hasta el último minuto en donde se aclaran esos malentendidos y ya, ¿no? Como que Sí, la vida sí. cobra un nuevo sentido. Entonces Así esa es. estructura que tiene me gusta mucho. Hay esta frase del personaje de Astrid Haddad que dice que para el enfermo de vida el agua es medicina. Y entonces es un poco eso, ¿no? Sí. Es un poco así. O sea, hay malentendidos, alguien llega tarde, alguien dice una palabra, Sí, alguien sí, dice sí. la otra y en realidad no hay un problema. O sea, solo Sí, sí, son sí. malentendidos y que solitos se tienen que resolver, ¿no? Sí. Como esta parte de suicidarte con metiendo la cabeza en el horno de microondas. Saltando de la latino, que también eso era inviable. O sea, es que las cosas, Sí. ¿no? Es un drama Sí, que, sí. que era inviable, más porque va acompañado como de su obsesión de aplastar con hitos de papel. O sea, claro, él siendo sí. tan obsesivo, ¿no? Pues igual, sus formas de suicidarse son muy Sí, por dramáticas, creo yo. supuesto, ¿no? Fíjate que me gusta mucho el personaje de Daniel Jiménez Cacho, que es Tomás Sí. Tomás. Creo que de alguna manera tiene cierto aire tintanesco. Por ejemplo, el traje que usa cuando van a una boda, ¿no? Ujú, Es un personaje que te cae bien, aunque, bueno, Sí. a veces es de moral reprobable a veces. Sí, sí. Pero es un personaje que te cae bien, ¿no? Sí, sí, sí. Es un personaje querido por los demás personajes que están alrededor de él, como lo es Tintán en sus películas, pero digamos que el plus o la diferencia es que él sí se atreve a hacer algo que ni Tintán ni el cine mexicano de la época de Tintán se atrevían a hacer, que era ser mujeriego, ¿no? O sea, a Tintán todas la amaban, pero él nada más se iba a enamorar al final de una, Sí, ¿no? sí, sí. Y en cambio aquí sí se dan esa libertad ya como de que sí ver que anda con otras y que engaña y que tiene varias relaciones y tal, aunque también tiene esta clara intención de ser como la historia del cazador casado, Sí, sí, del sí, Don claro. Juan que por fin va a encontrar a aquella que le va a poner su última prueba de que la tiene que enamorar, ¿no? Ujú. Entonces, y creo que Daniel Jiménez Cacho lo hace muy bien. Sí, No, me sí, gusta sí, sí. mucho su personaje. Y le da, eso es un poco lo que decía yo de la frescura, porque vamos, es como algo que ya viste en el cine, pero contado de una manera diferente o con un plus diferente. Y además, el hecho de que sea una comedia, Ujú. pero que está tratando temas que sí pueden ser delicados, como Claro, el SIDA, sí, como sí, el sí. suicidio, pero la película se asume como una comedia y entonces eso la vuelve una película fácil de ver, pero que te invita pues a pensar por lo menos en estas dos cosas, ¿no? Lo de la ciudad y los temas del suicidio y el SIDA. Sí, y además, bueno, o sea, es una película, como ya lo dijimos, muy hija de su tiempo y la verdad es que yo creo que 80s y 90s fue como esa época, por lo menos en México o en la Ciudad de México, en donde comenzaba a estar bien visto esa como el tener varias parejas sexuales, el no pretender casarte, ¿no? O sea, como que, Sí, exacto. como dices, en realidad eso no se mostraba, no es que no ocurriera, ¿verdad? No. Todos sabemos, pero no estaba ahí en primer plano en el cine, entonces Exactamente. también es reflejo de esa época como de una liberación que curiosamente va a funcionar con un personaje masculino, ¿no? O sea, nadie está Bueno, viendo a la ni mujer tan con muchas curiosamente, parejas ¿no? sexuales. Sí, no, curiosamente por decir, ¿verdad? Y Por no decir empezar con mis cosas del heteropatriarcado, pero, o sea, sí, digamos, es como se puede visibilizar ahora esta forma de vida en un Exacto, personaje sí. masculino, Ujú. pero efectivamente va de la mano con lo que en esa época se pensó que era el castigo de esa forma de vida, que es el SIDA, ¿no? O sea, es el como... SIDA, sí. O sea, por eso me parece como un punto muy preciso de una época que lo cuenta de una forma muy graciosa, muy original Sí. y creativa, pero que es justo ese punto de, digamos, ya tenemos estas nuevas formas de vida, pero ahora tenemos esta nueva enfermedad que está Ujú. apareciendo como el castigo, la amenaza, que ya descubrimos que no es solo la amenaza como para el grupo homosexual que pretendía, ¿no? En ese Sí. tiempo ser la explicación. Y, a ver, por eso, como dices, es un tema serio y delicado, Sí, por supuesto. pero sin miedo en la película a mostrártelo Porque es comedia. porque es comedia y al final el diagnóstico es falso, por supuesto, sí, sí, sí. Pero el hecho de que sea comedia no le quita seriedad del tema Sí, y no le quita que esté bien tratado y que debajo de las risas pues sí te dé para la reflexión, ¿no? claro, porque además Ujú. hay como un momento en donde la que inventa el diagnóstico falso, ¿no? Le dice al amigo de Tomás, no, pues es que yo lo inventé. Entonces, o sea, en lugar de correr y llamarle y preocuparse de mi pobre amigo, cree que tiene SIDA y se va a morir, se empieza a reír con su esposa, pero como media hora. Y yo, ¿sí? O sea, como... Ok, pero sí, o sea, vaya como que... Pues no sé, esos personajes que acompañan, es decir, está como un retrato de lo mexicano, ¿no? Sí, Eso sí se sí, lo sí. pretendía. O sea, si no el retrato de la época de los 90s en México, Ujú. que es la Ciudad de México, que es el mexicano, todos estos dichos,
claro. Todos estos proverbios populares, Los albures. los albures, o sea, que ahorita que lleguemos ahí tu mamá también van a seguir, ¿no? Saliendo en el tema. Pero entonces a mí me parece una película que refleja muy bien su ciudad, su contexto, Sí. su época, y que sin embargo te digo, tiene como esta estructura universal de comedia de enredos, de comedia Sí, sí, romántica y es muy buena. Sí, yo incluso hasta llegué a pensar en El Rey del Barrio, porque es que no comentábamos que en realidad no tenía como una historia, Sí, que sí, solo sí. era lo que le fuera pasando a Tintán. Sí, Pues creo que también es un poco así, ¿no? sí, Son como la historia del Don Juan Ajá. y los enredos y lo que le va alrededor de eso. pasando, ¿no? Y rápidamente destacar el papel del papel de Arcelia Ramírez, que es Clarissa Negrete, ¿no? Que sí, yo le eché muchas flores a Grace Kelly en nuestro episodio de Hitchcock. Pues aquí la primera vez que la vemos, la verdad es que es Sí, también es como preciosa. aparición de sueño. Efectivamente. Porque justo es esa revelación, ¿no? De lo que va a hacer que él se replantee su vida Efectivamente. tal y como sí. hasta ahora se lo... Sí, sí, y aunque no tiene como muchas escenas ni como mucho diálogo, creo que también su personaje está muy, muy bien, ¿no? Sí. Sí ayuda para la ocasión. Muy bien, bueno, pues eso fue Solo con tu pareja, que ustedes pueden ver muy fácilmente en cierto canal de videos, cuyo nombre no voy a mencionar, pero corran a verla ya. Reportando desde Hollywood, La Raza y varios más. Y tu mamá también nos cuenta la historia de una amistad adolescente y charolastra que será incapaz de sobrevivir al cambio y a las mujeres. Tenoch y Julio son dos jóvenes que por impresionar a una mujer mayor deciden ir juntos a la playa en sus vacaciones antes de comenzar la universidad. En el viaje, descubrirán que su amistad no es tan fuerte como creían, que no son los conquistadores que ellos pretendían ser, y que todo este tiempo se habían guardado secretos que marcarán el fin de una época de sus vidas. Bueno, la segunda película que vamos a comentar de Alfonso Cuarón es Y tu mamá también, que es una película del 2001 y que ya con esta película pues ya se colocó en el panorama de los en el panorama internacional de los mejores directores, ¿no? De hecho, hay quienes consideran que Y tu mamá también es el ícono de lo que en algún momento se llamó el nuevo cine mexicano, como que ya ponía en todas las cartas sobre la mesa de una industria, de unos actores, de unos directores, de una producción, ¿no? Y por eso su éxito y su importancia. Yo creo que de manera general Y tu mamá también es como estas películas en las que el verano te va a cambiar la vida, que vas a... que termina una etapa de tu vida. Ajá, lo que en este caso la temporada del verano, ¿no? Que es como la temporada de las vacaciones, en donde no tienes mucho que hacer y por lo tanto te va a pasar alguna aventura o algún evento importante que va a marcar el fin de una etapa de tu propia vida, ¿no? El fin de la inocencia, por decirlo Y así. además pasan de prepa a universidad, ¿no? Además O sea, no van solo a es como pasar. cualquier verano, sino este tránsito en donde se supone, ¿no? Que de adolescentes pasan a no serlo tanto, ¿no? Porque ya van a ir a la Sí, universidad. ya futuros adultos, ¿no? Ajá. Futuros profesionistas, ¿no? Y un poco la película creo yo que es el retrato de esa juventud en sus gustos, en sus aspiraciones, en sus... pero también en sus contradicciones. Y no sé tú cómo ves, y tu mamá también. Pues, o sea, sí. A ver, digamos que es como... Por eso te decía que me parece la más desenfadada, porque sí es una película de un verano que cierra ciclos, Sí, sí. pero bien a bien, ¿no? O sea, tampoco es que te lo marque. Digamos, es como la mayor definición de lo que puede ser la película, pues, ¿no? Porque podría ser una road trip, ¿no? O sea, de Sí, cómo pero van es una aprendiendo road trip. de sí Ujú. mismos en el camino, pero la verdad es que tampoco, porque No, tampoco no, adquieren tampoco esta gran aprenden, conciencia de quiénes son, cuáles son sus errores, o sea, no parecen aprender nada, de hecho, al final. Entonces, por eso tampoco parece como esto una película en donde van de viaje y descubren de sí mismos. Tampoco es una como comedia romántica, tampoco es una comedia de enredo. O sea, por eso siento que es como la que menos estructura tiene, ¿no? O sea, como la que se permite tal vez como sentarse a contar una historia y a ver a dónde llega, pues, ¿no? De las, por lo menos de las 4 que vamos a discutir, Sí. es como la que asume el punto del narrador, hasta tenemos este Sí, narrador es que eso es lo que te iba a externo, decir. ¿no? Que va interrumpiendo la trama y nos va dando datos.
Y de hecho muchos de los datos que da el narrador son comentarios políticos como muy precisos a los que va a regresar en Roma, y yo siento que en ese momento de su vida no se atreve, ¿no? Entonces nos cuenta como una historia trivial, por decirlo así. A mí me parece como, y trivial sin que sea negativo, ¿no? Pero me parece como una trama radicalmente trivial, de pues vamos a ver a dónde vamos, vamos a ver qué pasa con estos personajes. Mientras tanto voy a ir haciendo como denuncias, hace como estos comentarios de clase, ¿no? Las diferencias entre Tenoch y Julio. Y está ahí, y una vez más no se atreve, digamos, en Roma ya va a llegar y va a decir, bueno, pongamos esto al inicio, ¿no? Pongamos el comentario político en primer plano, pongamos la diferencia de clases en primer plano, ¿no? Y aquí solo como que queda como pinceladas de la caracterización de los personajes principales, o como comentario del narrador de, no, aquí en esta carretera, pero hace 7 años, o sea, cosas así, ¿no? Pero no van a ningún lado, pues, sus comentarios. Sí, a mí la película no me gusta, la verdad, no la disfruto para nada. Incluso, no sé, me repulsa un poco por varias razones. Pero creo que lo mejor es eso precisamente, lo que es anecdótico, ese comentario como político, ese comentario como social. Es muy padre cómo ellos van por la carretera y de pronto hay un retén militar. Sí. Y tú te ubicas un poco en la fecha 2001 y dices, ¿pero por qué habría un retén militar en el 2001? ¿No? Si todavía no estaba la guerra contra el narcotráfico ni nada de eso. Pero entonces ya te va hablando de un país en donde la violencia va escalando. Sí. O esa parte donde hubo un accidente y están ahí las cruces, ¿no? Que es una parte como chiquitita, pero que después, por ejemplo en Roma, vemos que pues es como parte importante de su sentir, de su ver el mundo. Las hoteleras, o sea, llegan a esta playa, ¿no? Como perdida, y entonces Chuy, el pescador, los exacto. digamos, del área, y entonces solo el narrador rápidamente te dice, bueno, y en unos años ya Chuy no tendría trabajo, porque llegarían las hoteleras a ocupar toda la playa, y entonces Chuy terminaría como empleado. Como empleado, además de limpieza. Sí, ¿no? y ahora tenemos tiempo compartido, ¿no? O sea, es digamos, lo que te iba a decir. vean la historia mexicana en su cine, ¿no? Pero sí. Sí, yo creo que esa es en todo caso la parte que más me gustó y que más rescataría, ¿no? Precisamente también lo de las clases sociales está muy bien retratado, como incluso dice, bueno, pues el papá que es psicólogo piensa tal cosa. No me acuerdo muy bien, ¿no? Pero, o sea, como incluso la clase social, lo que estudian los personajes. Que el personaje de Diego Luna va al ITAM, las reuniones políticas sociales con, ¿no? El mariachi ahí en... Entonces creo que todo eso hace una película que pudiera haber sido más interesante. O bueno, que se podría haber atrevido a más. Exacto. ¿no? Que están ahí como las preocupaciones políticas, las quiere mostrar, las quiere dar. Y bueno, al final es este retrato de 2 adolescentes, ¿no? Y ya, o sea, a ver, ¿y por qué digo como y ya? Porque siento que no llega nada, ¿no? No llega nada, es más, a mí se me hace como insatisfactorio, raro, extraño, como de nunca más se volvieron a ver, ¿no? Es como, ok, pues sí, o sea, eso nos pasa a muchos con las amistades de prepa, no sé. Y algunos agradecemos no volverlos a ver. La lista a continuación, no, pero o sea, digamos que ya podemos inaugurar esta sección y perdónenme, o sea, 2018 voy a asumir que puedo decir estas cosas sin estar disculpándome. Muy bien, pero ahí les va el episodio de hoy de masculinidad tóxica, porque eso es, o sea, sí, ¿no? Y quien se espante, pues perdón, pero 2018. Y lo que es cierto es que es un retrato de una adolescencia que tiene este estereotipo de lo que tiene que ser como el macho, no quiero decir mexicano porque no creo que sea exclusivo de una nacionalidad, pero como esta necesidad de presumir lo experimentados sexuales que son y que quién es mejor, quién ha tenido más mujeres, que si el personaje de no sé quién le quitó la virginidad a su novia, lo cual es pues, así como un logro, ¿no? Entonces es como, digamos, a mí esa parte es la que me repulsa mucho, ¿no? De la película. Sí, a es mí como, también. Son personajes. Sí, a mí también. Ándale, o sea, el personaje de Jiménez Cacho no es que fuera mucho mejor en términos de cómo trataba a las mujeres, pero era carismático, ¿no? Estos 2 pobres chiquitines, o sea, ¿dónde están sus papás? O la sociedad, o yo no sé quién, pues, ¿no? Porque sus únicas aspiraciones son esas, o sea, y tienen como esta idea de lo que es su gran amistad, y tienen su código charolastra, y tienen toda esta cosa, y al final del día son 2 niños asustados, mediocres, tontos, ¿no? Y entonces llega esta mujer mayor que les dice, son tan experimentados, pues, demuéstrenmelo. no, aquí estamos,
Y no, es una mediocridad que apabulla y yo digo, ¿en qué momento? O sea, digamos, creo que sirve, yo no sé si se lo plantea a propósito, si nada más quería hacer ese retrato de, pues así es la adolescencia, ¿no? Porque no lo es, ¿no? O sea, creo que normalizar eso sería un error, decir, claro, es que cuando eres adolescente eres así, o eso es lo que te preocupa, y es normal. Solo eres tonto y solo piensas en eso. Creo que no, que es trivializar en un mal sentido, que es normalizar algo que no debería ser normal, ¿no? O sea, como esta presión de tener que demostrar sexualmente algo frente a las mujeres, frente a tus amigos, frente a etcétera. Yo lo que veo ahí que, fíjate, yo no lo voy a defender, solo lo voy a decir de esta manera. Nada de eso hubiera estado mal si toda esa como rechazo y aversión que ellos muestran hacia el sistema, hacia sus papás, hacia no querer estudiar lo que sus papás les dicen, lo hubieran sostenido hacia el final. Sí, porque entonces, intrascendente, sí. Exactamente. Sí. Solo es una supuesta rebeldía, una supuesta aversión, un mal que de la adolescencia que con el tiempo se les va a quitar. Sí, no, y te digo, como si la adolescencia fuera más que rebelarte frente a un sistema, a tus padres o algo, querer presumir como de tus proezas sexuales y ya, ¿no? O sea, eso es ser adolescente, eso es tener 17, 18 años y ya. No, o sea, no, es que no tienen más aspiraciones, no tienen... No. A mí se me hacen por eso personajes muy bidimensionales que pueden servir como crítica, hasta parecen misma idea, como de... Sí, por supuesto, puedes mostrar la forma negativa de comportarse, ¿no? Sí, o sea, como de, a ver, esos moldes no le ayudan a nadie, ¿no? Claramente a ellos no les ayudan, no les hace ningún favor el tener que estar pretendiendo todo el tiempo frente a sus amigos que son, o que hacen lo que claramente no. Y entonces sí, digamos que, y a ver, el personaje de Maribel Verdú, ¿no? Luisa es esta mujer mayor que pues se entera de la infidelidad de su esposo y entonces pareciera que ese es el pretexto, ¿no? Porque ya después te dan este giro de tuerca de no era eso, ¿no? Uno cree toda la película que la infidelidad del esposo es lo que la motiva a ella de, pues ahora yo lo voy a engañar también y no, resultaba que estábamos en otra película. Y a mí eso es como lo que no me gusta de la trama de Luisa, que es un poco el pretexto, ¿no? Así como llega esta mujer mayor, guapa, pero no era difícil gustarles a los dos, ¿me explico? O sea, cualquier mujer en general así como abstracta era como ella, ¿no? La nueva presa, el nuevo objetivo, bla. Entonces, bueno, que sea Luisa o no, da un poco igual. O sea, que sea ella el personaje que va a detonar como toda la trama, da un poco igual. No tiene peso dramático, por decirlo de esa manera. O sea, no es que su historia importe para lo que ellos quieren. El personaje no es relevante para lo que ellos quieren. Lo que importa es que es una mujer mayor, guapa, extranjera, aparentemente inalcanzable, que se fija en ellos. Sí. Y eso también de cierta forma es como un estereotipo. Pero, o sea, y a lo que voy es, ahí está como toda esta oportunidad de desarrollar también la trama de Luisa y de que sea como una de estas películas de historias interconectadas, ¿no? Así como de cómo llegó Julio a ese momento, cómo llegó Luisa y cómo llegó Tenoch. Y no, al final pues Luisa queda eso, como el detonante de la trama, la que dice vámonos a la playa y entonces se lo inventan y desaparece así como en una última escena, la vemos de espaldas en el mar. Ya es verdad. Resignada a su destino, o sea, como... No sé, a ella también como que la dejan muy... Sí, al servicio de los otros dos. También también de una supuesta trama. Porque luego ya me voy a ir quejando un poquito de esto más adelante. Imagínense. Pero, o sea, es que es un poco lo que me saca un poco de onda de la narración. O sea, igual que en Solo con tu pareja, son solo como pequeños eventos, como pequeñas circunstancias que te van llevando hacia un lugar, ¿no? Sí. Pero aquí siento que esos pequeños eventos y esas pequeñas circunstancias son más gratuitas todavía. Y que en gravedad se van a hacer más gratuitas todavía. Entonces, no sé, de pronto hay todo sí como road movie, sí como chistes, sí como albures, sí como la mujer. Pero todo eso pasó ¿para qué? Nada más para que... No, o sea, solo es como... Nada más para la escena del beso. Porque ahí, claro, ese es otro elemento de la masculinidad tóxica que a nadie favorece, como la nada latente, o sea, como nada disimulada homofobia de los personajes, que está latente, pero no. Pero entonces ellos claramente no lo son, porque son muy machos y entonces les gustan mucho las mujeres y muchas mujeres. Y entonces después de eso, no se pueden volver a ver, no se pueden volver a hablar, o sea, se rompió la cuestión. Y entonces es como, bueno, pues...
O sea, te digo, a mí los personajes se me hacen muy bidimensionales. O sea, reduce a los personajes de Gael y de Diego a estos... ¿Qué es esto? Es como cuando los maestros de secundaria y de prepa se quejaban. Es que los alumnos solo piensan en eso y hormonales. Y es como, no, son seres humanos, tienen varias capas detrás, ¿no? Igual ya se nos olvidaron cuáles capas o nos parecen tontas, pero no lo son, ¿no? O sea, en ese momento de tu vida tienes más preocupaciones. No dudo que hay personas que su prioridad en la vida es ver, ¿no? Cuántas parejas pueden acumular de aquí a los 20. O sea, por supuesto, pero realmente, pues eso, los personajes se me hacen como unidimensionales, solo les interesa eso. El de Luisa está como motivo de la trama de los personajes principales, no es ni siquiera su propio papel, pues, o sea, siempre está como para que siga avanzando la trama. O sea, si las cosas pasan con Luisa, si la conocen, es para que se vayan a la playa. Si se acuesta con Diego, es para que entonces Gael se enoje y le revele un secreto. Y luego si se acuesta con Gael, es para que ahora o sea, todo queda en función de ellos. Así es. Y te digo, no, en realidad, qué bueno que sirvió para darle como esta exposición internacional a Cuarón y que lo llevara a dirigir la que en mi opinión es la mejor de la saga de Harry Potter, ¿verdad? Pero... ¿Qué tal? Sí, así. O sea, quien esté dispuesto a pelearlo, nos vemos en redes sociales, ¿no? La mejor es Harry Potter 3, la que dirigió Cuarón. Gracias. Pero, a ver... Sí, no, o sea, en realidad tiene como todas estas posibilidades que para mí desaprovecha. Sí, yo hubiera soportado la bidimensionalidad de los personajes si hubiese habido una trama, pero bueno, ya será cosa de que si lo la sigamos película, platicando. o sea, si la trama es vamos a enfocarnos en los personajes y tienes personajes unidimensionales, ¿no? Sí, pues, o sea, por eso digo que no me gustó. Sí, o sea, es que no. Nada más rápidamente, aquí la anécdota es que Liboria Rodríguez, que es la auténtica nana de Alfonso Cuarón, sale en el personaje de Leodegaria Victoria como la nana de Diego Luna. Mira, Y sí sale como en 2 o 3 escenas. Sí, rápido y... Haciendo lo mismo que hace en Roma, por cierto, pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Bueno, vámonos con lo que sigue. Respetable público, lucharán 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo Cavernario. Gravedad nos cuenta la historia del astronauta Ryan Stone, quien, en su primera misión espacial y tras un accidente, tendrá que luchar por su vida, reconciliarse con su pasado y volver a la Tierra. Pues ahora vamos a discutir la tercera película de este especial de Cuarón, que además es una película que si tu mamá también le dio como esta plataforma internacional, pues Gravedad ya lo consolidó, ¿no? Como ganador del Oscar, la posibilidad de tener todo el financiamiento que quisiera para Roma, ¿no? Que también eso es muy importante. Entonces vamos a comenzar discutiendo Gravedad. Alberto, ¿a ti qué te pareció? Pues no me gustó, la verdad. Ojalá. Bueno, ya nos habíamos tardado, ¿están de acuerdo? No es cierto, y tu mamá también tampoco le gustó. Sí, no, tampoco. Muy bien, sigamos. Gravedad, ganadora de 7 Óscares, entre ellos mejor director, mejor fotografía, mejor edición, mejor banda sonora y mejor efectos visuales. El mismo Cuarón declaró que la narrativa era muy sencilla, que lo que a él le importaba era que nosotros nos sintiéramos como un astronauta perdidos en el espacio. Y sí lo logra, ¿no? Sí nos sentimos bastante perdidos en el espacio. No, que es lo que no me gusta y ahorita lo comentamos, que tiene que hacer muchas concesiones para lograr eso, pero sí lo logra. Sí, yo creo que, yo recuerdo cuando la vi en el cine, visualmente me impactó. Y recuerdo que la historia dije, bueno, como quiera. Pero ahora que la vi de nuevo, la historia ya me gustó mucho más de lo que recuerdo que me había gustado en el cine. Y sí, verla en pantalla chica es una experiencia como totalmente diferente, ¿no? O sea, verla en una pantalla sí se pierde un poco. Sobre todo como estas tomas como de profundidad, ¿no? En donde ella está girando, por ejemplo, como al mero inicio, ¿no? Entonces es el accidente y ella está girando sin control.
Y yo recuerdo esa escena en el cine como de manera muy impresionante y en la pantalla se ve como de, bueno, pues sí, ¿no? Sí. Como es como las primeras explosiones, ¿no? Ajá, y que llega como, ella sale disparada y que le dicen, te tienes que zafar de eso porque si no te va a alejar. Y entonces yo recuerdo en el cine como una gran profundidad de la toma, bueno, además con la fotografía como espectacular de Lubezki, ¿no? O sea, Lubezki nunca lo hace mal. No, para nada. Pero, o sea, yo recuerdo, te digo, esa sensación, sí, ¿no? Como de profundidad que ya dijimos con First Man. O sea, que una vez más, ¿no? Es como una visión edulcorada. Como de lo que sería ser astronauta, ¿no? Porque es como tomas fijas, nunca tienes esta sensación claustrofóbica que sí te da First Man. Pero yo recuerdo que visualmente me pareció muy impactante en su momento. Sí, a mí también. Y de hecho esta segunda ocasión en que la vi en el celular. Y aún así yo sí vi esa profundidad, yo sí sentí ese vértigo. No sé, incluso también un poco porque a mí a cierta altura ya me genera así esa como sensación extraña, sí, esa ansiedad. Entonces pues yo me imaginaba estando allá arriba y en esa profundidad de negro y luego la tierra enorme ahí a un lado, ¿no? Y luego estas donde te dicen, mira, tenemos que ir a esa nave, ¿no? Así como fuera, vamos a ir a aquella tienda. Sí, hasta allá. No sé, entonces en eso que yo creo que es la mayor virtud que tiene la película, ¿no? Ese despliegue de técnica, de encuadres, de montaje. Realmente te pone allá arriba y realmente te pone en las situaciones en las que Sandra Bullock estuvo ahí, ¿no? Como su personaje, de tener que alcanzar una inerte barra de carbón, ¿no? Por decirlo como con los Simpsons, en un lugar en donde no se puede agarrar nada más que de ahí. Si no se agarró de ahí, eso es un poco como lo que me atrapaba también de la forma en la que estaba contada la historia, ¿no? Es decir, o sea, solo hay un lugar de donde se puede agarrar, pero igual y si no se agarra, no es que se vaya a morir inmediatamente, pero entonces como no se va a morir inmediatamente, va a seguir como el suspenso, va a seguir como la agonía, ¿no? Entonces, eso como me gustó un poco. Ajá, exactamente. A mí, o sea, yo debo decir que, te digo, como que en su momento la vi, me gustó, pero ahora que la volví a ver, a mí se me hace como una muy buena forma de retratar lo que es un duelo, ¿no? Que también era un poco la idea de Cuarón y de su hijo, de qué significa perder a alguien y qué significa estar en duelo. Y creo que lo logra mucho, o sea, siento que es una muy buena metáfora sobre el limbo en el que estás cuando pierdes a alguien, ¿no? Porque tenemos muchos prejuicios de lo que implicaría un duelo y de si te la pasas llorando o este cliché, ¿no? Como de las 5 fases de negación, enojo, alegría. Y no, es como un proceso mucho más complejo que eso. Así como, exacto, después de comer el pez globo, no te explican, no, usted va a pasar por negación, no es cierto, o sea, ¿no? Llegamos a esas caricaturas cotidianas y aquí tenemos una metáfora muy bonita y muy buena de lo que es, pues eso, el trabajo de duelo, el sentir que ya no perteneces a ningún lado, el estar, sentirte aislado también de los demás, ¿no? O sea, porque digamos, no puedes compartir tu pérdida con nadie, o sea, incluso aunque compartan la pérdida 2 personas, pues cada quien tiene su propio proceso y entonces esta sensación de estar en tu traje, de estar lejos de todo y del mundo y, ¿no? A mí se me hace como una forma muy ingeniosa y creativa de contar eso, entonces como historia de una pérdida, a mí me gusta mucho. Se me hace, yo creo que no me gustó tanto porque yo pensé que iba a haber una película sobre el espacio, o de ciencia ficción, o de astronautas y al final era solo como este ambiente que le permite hacer una metáfora visual de lo que es que se te muera alguien, ¿no? Efectivamente. Sí, justo lo mismo fue lo que yo pensé cuando terminé de verla. Es una película sobre soltar, sobre dejar ir, sobre tratar de estar en paz, sobre estás en un lugar en el que solo puedes estar contigo. No hay nada a tu alrededor. Ponte a pensar en lo que estás sintiendo, por lo que pasaste. Reconcíliate, llora, aviéntate. Llévate al límite y luego suelta. Sí, más porque y luego suelta. Además hay como toda esta discusión, o sea, del proceso psicológico en donde al parecer, bueno, algo que es normal es que dentro de un trabajo de duelo tú te identifiques con la persona que perdiste, que murió. O sea, que te identificas de alguna forma con el muerto y hay como este deseo de querer morirte. Y yo creo que eso lo retrata muy bien la película, como Sandra está ahí porque ya no le importa, ¿no? Si se tiene que morir o no. O sea, o por lo menos no se plantea esa distinción hasta que llega como esta escena
con George Clooney, ¿no? O sea, en donde le dice, pues tienes que decidir, ¿no? O sea, tienes que decidir qué haces, ¿no? Porque sí te puedes morir aquí, ¿no? Sí, porque sí, ya sí. hasta baja los niveles de oxígeno, Sí, ya se para resignó, ajá. ya. Y digamos, es como un momento que sí, o sea, pues te digo, hasta donde entiendo, como la descripción psicológica de los procesos de duelo es así, hay un momento en donde la persona que está padeciendo la pérdida tiene que decidir, como de sigo viviendo o sigo en este limbo, Exacto. o me muero, porque eso llega a ocurrir también, ¿no? Sí, justo yo diría que eso es como lo más rescatable que tiene la película en general. Sí. Perdón, luego ya la forma en la que lo hace, a mí sí me deja un poquito descontento, sí me deja con muchas dudas. Creo que pone elementos que en realidad son accesorios. Por ejemplo, a ver, ¿por qué el oxígeno del personaje de Sandra Bullock tiene menos que el de George Clooney? Porque respira más. O sea, porque hay una explicación en donde George Clooney le dice, es vino, no cerveza, no estés así, bla, bla, bla. Pero tiene menos desde antes de que empiece a pasar Pues la porque tragedia. es nueva y poco experimentada. O sea, digamos, pon tú que lo del oxígeno, pues no sé, ¿no? Pero a mí yo creo que tiene grandes aciertos, o sea, en cómo te lo cuenta. Porque, ¿sabes? Creo que evita muchos clichés de las películas norteamericanas de, por ejemplo, bueno, podríamos eso sí, haber eso empezado con una escena larguísima ella de con Sandra su Bullock hija, manejando, escuchando en la radio, claro. ¿no? Porque además van a tener esta conversación ella y George Clooney, o bueno, Kowalski, ¿no? Así como de yo solo manejaba después de perder. Entonces podríamos haber empezado con el super lugar común de ella manejando en el desierto, escuchando música, y ya después nos van a contar la escena y la vemos a ella llegando en el kinder. Tenemos todos estos flashbacks y no, o sea, digamos, creo que una prueba de que los diálogos funcionan es que no necesitas como esas escenas de flashback, no necesitan explicarte mucho, ¿no? O sea, como en realidad cuenta rápido, pues se resbaló, se cayó, se murió. Claro. O sea, es toda una historia sobre esa pérdida. Ajá. Y no tienen que explicártela ni manipularte. Ese es mi punto. Yo creo que el lugar, la situación y el desarrollo eran como adecuados para contar esta historia como del duelo, como de soltar, como de la pérdida, ¿no? Y hay ciertos accesorios, ciertas situaciones como esa que a mí me molestan, me sacan un poco, ¿no? O sea, digo, es innecesario, por ejemplo, o sea, sí le dieron un Oscar a la música y la música está muy bien, pero ¿por qué tenemos que oír música? O sea, ¿por qué hay música ambiental? Estamos en el espacio, ellos no están oyendo nada, salvo lo que es por las transmisiones. ¿Por qué George Clooney tiene que ser esa especie de Deus Ex Machina que le viene a decir... Alberto preguntando obviedades, pero no importa. No te rindas, no sé qué. ¿Por qué no lo... Pero no le dice no te rindas, o sea, creo que es como no una buena conversación. O sea, sí sé que sale de su cabeza. ¿Vale? Alberto sí explicándose a sí mismo cabeza, la película aquí ahora. Pero ¿por qué tiene que aparecer el personaje de George Clooney? Porque ella misma no puede hacer como un diálogo interior y decir no. Es un diálogo interior porque George Clooney no está, pero además... ¿Pero por qué está? O sea, por alucinación, porque le falta oxígeno en el cerebro, literal le falta oxígeno. ¿Había que meter al hombre otra vez? Eso no. ¿Porque le pagan por minutos en pantalla? No, de hecho, lo que leí es que Cuarón no sabía cómo resolver esa escena y entonces no sabía cómo dar el punto de inflexión a la película. Ajá, entonces Cuarón consulta con George Clooney, George Clooney le dice, pues méteme. podríamos tener Mira. Y salió bien, salvo para Alberto, que apenas acaba de entender que es un diálogo interior por falta de oxígeno de Sandra Bullock. No, eso me queda claro desde el inicio. Yo lo que objeto es la idea de que tenga que aparecer George Clooney. Pero además George Clooney es como esta, o sea, el personaje de Kowalski es como este protector. O sea, yo me identifico como... A veces necesitas que alguien más te lo diga. O sea, resulta que Sandra Bullock, no, pues ya está ahí arriba, sola lo va a entender. No, en los procesos de duelo en general necesitas a alguien que también esté ahí como acompañándote de alguna forma. Y el personaje de Kowalski podría haber sido nada más la voz de George Clooney. Es una alucinación, es el cine. Imagínate que puedes ver a George Clooney alucinando. O sea, ojalá Dios nos concediera la gracia de alucinar. También, o sea, sería como fuera. O sea, pero no sé, a ver, un poco lo que digo es, necesitas a alguien que te ayude. Y el personaje de Kowalski es, o sea, algo que si hay que objetarle algo al personaje de Kowalski, concediendo, es que es excesivamente carismático. O sea, es como quien no quisiera un Kowalski en su vida. Es como de, a ver, cálmate, respira, sí, claro. A ver, piensa en esto, a ver, haz esto otro. Es como ese, digamos, amigo experimentado que sabe que es estar ahí, que te va a guiar, que te va a decir. O sea, es como una compañía muy útil o muy buena. Y te digo, o sea, si hay algo hay que objetarle es que es un personajazo carismático, increíble, ¿no? Así como que
todo el tiempo parece que está bajo control. Así es. Nunca parece estar asustado. Porque es el más experimentado, ¿no? Ajá. De todos los que están Y entonces uno podría decir, bueno, pues es que en ese sentido es unidimensional, ¿no? En ese sentido es como un personaje que lo sabe todo, que está tranquilo siempre, que la va a guiar. Pero y en ese sentido me parece que hasta sirve como alucinación, pues porque es un personaje que está todo el tiempo ahí para guiarla desde el inicio, ¿no? O sea, esto de tienes que soltar, como él se suelta. O sea, digamos, es como un personaje, te digo, que no es muy complejo ni muy profundo porque no hay conflicto en él. No, exacto. Pero que funciona un poco para la trama, para una Sandra Bullock que estaba como completamente perdida, ¿no? Y que llega un Kowalski, que ojalá todos tuviéramos uno, para decirte haz esto, te toca esto o tienes que decidir, ¿no? Algo así. A mí sí me gusta. Muy bien. Perfecto. Sí, un poco nada más en general es eso. Yo creo que donde debe haber un conflicto, Cuarón pone una anécdota y a veces sale mejor, a veces sale peor. Aquí no me convence. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, pues ya veremos en el siguiente. Vámonos a lo que sigue. Desde el sofá. En Roma, Alfonso Cuarón nos presenta la historia de Cleo, una mujer indígena y trabajadora doméstica que pareciera ser el último pilar que sostiene a una familia de clase media. La película asume a Cleo como su centro, sin contarnos la historia desde su perspectiva. En su lugar, nos tocará observar como espectadores ajenos a los acontecimientos todas las condiciones machistas, racistas y políticas que determinarán su vida para bien y para mal. Pues ha llegado el plato fuerte de este episodio, que es esta gran, y el adjetivo se puede aplicar de muchas maneras, ¿verdad? Esta gran película de Alfonso Cuarón, que es Roma, su más reciente película, y que seguro estará en la carrera por mejor película extranjera. Y si gana, sería la primer película mexicana en ganar un Oscar a mejor película extranjera. Y este podcast, señoras y señores, tuvo la suerte y el azar de estar en el estreno comercial de Roma en la Cineteca. Ustedes lo pudieron ver ahí en nuestras publicaciones, en nuestras redes sociales. Y si no lo vieron, ¿qué están haciendo que no están al pendiente de nuestras redes sociales, jóvenes? Así que, y como ya está próximo el estreno en Netflix, y todos la vamos a poder volver a ver, pues por eso vamos a hablar de Roma. ¿Por dónde quieres empezar a platicar sobre Roma? Yo creo que de las 4 que vamos a comentar en este especial es la que más me gusta, y creo que una de las razones por la cual es la que más me gusta es porque como que se dejó ir como gorda en tobogán, pues. O sea, yo creo que Netflix le dijo, ten dinero, haz el proyecto que quieras, hazlo como quieras, ¿no? O sea... O él se lo dijo a sí mismo, no estoy tan seguro que tanta participación tiene Netflix. No, o sea, lo que voy es le dieron dinero y le dejaron hacer, ¿no? Porque las productoras normalmente es como te doy dinero, pero necesitamos un nombre como Gael García o algo que venda. Te damos el dinero, pero tienes que modificar esta parte de la historia, y en ese sentido era como lo que quería decir, digo, esto es puritita ignorancia, pero a lo que voy es se siente como un proyecto muy libre. Sí, totalmente. En donde es como de aquí está el dinero, hazlo, ¿no? O sea, como... Y le permitieron a Cuarón tomar sus decisiones, sin comprometerlo en necesitamos un nombre que venda en taquilla, necesitamos, no sé, ¿no? O sea, que hagas la trama más fácil, que, ¿no? Porque luego también es eso como de modifican o meten mano para que sea un poco más accesible al público, y siento que esta película se siente como que no hubo esas decisiones forzadas o por compromiso. Es una película que, te digo, se siente que es lo que quería hacer, ¿no? Contar la historia que quería, sin andar con compromisos ni nada ajeno a ella. Pues en cuestiones técnicas, o sea, por ejemplo, la fotografía es como muy, muy bonita. O sea, es una cosa como muy preciosa de verla en el cine, que les puedo yo decir. Como lo decía, y tu mamá también como que le da pena, no se atreve, ¿no? Igual y todavía no es un nombre tan consolidado, así que todavía no lo va a decir. Tiene estos comentarios políticos que aquí sí van a estar como de se me van callando todos.
Y qué bueno que los diga ahora y que ya ocupen el primer plano. Igual y él mismo en aquella época de Y tu mamá también a lo mejor no tenía tan claras sus propias También. ideas, sus propias convicciones, ¿no? Y por eso Sí, o no se quizá atrevía esa a decirlas timidez, ¿no? tanto. Pero aquí efectivamente sí ya hay una frontalidad en cuanto al comentario crítico social que no puedes ignorar. Sí, de hecho, perdón, o sea, solo leí que, ahorita ya no me acuerdo quién, pero que Cuarón estaba como comentando su idea para la próxima película, que sería Roma, y entonces alguien le sugirió como que hiciera algo más íntimo, como en Y tu mamá también, en ese sentido como de no tienes que hacer como esta cosa, ¿no? En el espacio super presupuesto George Clooney, sino como algo más, pues eso, pequeño o ¿no? Como casero, ¿no? O sea, sí. algo así, y entonces... Íntimo, es que creo que esa es la palabra, ¿no? Y yo creo que ese es como justo el lema de la película, como un retrato íntimo muy doloroso y muy trágico y muy terrible. Pero la película también es esa misma superproducción, es esa misma grandilocuencia de gravedad. Fíjate, yo creo que Roma es una película difícil de ver. No es una película que abarques a primera vista. Sí. Yo creo que sí necesitas mínimo 2 veces verla como para ver todo lo que hay en ella. Sí. Y al mismo tiempo es una película íntima. Sí. Ya te volví a mover el micrófono. Sí, pero no te apures todo. Es la emoción de hablar de Roma. Al mismo tiempo es una película que te está hablando de algo pequeñito. No en un sentido negativo de la idea. O sea, es una idea pequeña, ¿no? Sí. Y tiene también toda esa envoltura de ese México de los años 70. 71, ¿no? Sí. 70-71 es el cambio de ese año. Y está ahí presente pues los puestos, los vendedores, el PRI omnipresente en todos lados, en la película, el halconazo, insurgentes, la Roma. No sé, yo esa es la primera sensación que tengo con Roma. Roma es una película difícil de ver, ¿no? A pesar de que es una película íntima. Sí. Es una película que para mí es difícil de ver, ¿no? A mí se me hizo difícil por abrumadora. O sea, lo que quiero decir es, no se me hizo difícil como esas películas, por ejemplo, ¿no? Estoy viendo Tarkovsky, me está costando mucho trabajo. No, sino como muy abrumadora en el sentido de, no sé, no hay como un retrato que es muy sincero. Y a mí lo que me gusta es que no pretende ser chantajista, que no hay héroes, víctimas, victimarios, nada. Y entonces, pero sí te va mostrando una realidad nacional, ¿no? Que va doliendo aquí, duele, como de... Sí, ay. Entonces, a mí por eso se me hizo como muy fuerte, como dices, como que había que digerir muchas cosas, ¿no? O sea, yo sí salí impresionada, abrumada de verla, como con esa sensación de son muchas cosas. Sí, son muchas cosas. Entonces... Y es que tan solo como por ejemplo el detalle, ¿no? También en una entrevista que leímos, no sé si te recuerdas, decía, bueno, es que en los cajones debe haber cierto tipo de ropa, ¿no? Y que le preguntaban, bueno, perfecto, entonces ¿cuándo se va a ver los cajones? No, es que no se va a ver nunca. Sí. O sea, solo quiero que haya eso. Y entonces, así como hay ese detalle al extremo en las cosas que no vemos, lo hay en las cosas que vemos. Sí. Lo hay en las paredes, lo hay en las avenidas, lo hay en los carros, lo hay en los hospitales. Entonces, pero al mismo tiempo, Cleo y Sofía te están hablando de algo tan íntimo, tan personal para ellas, tan duro, pero tan amoroso al mismo tiempo que no sabes dónde poner la mirada. Sí, no sabes si verlas a ellas o ver lo que está alrededor o verlo todo. Digamos que yo creo que, por lo menos en mi experiencia, Cleo es el centro. O sea, como que era fácil, digamos, como que ver, o sea, que digamos la presencia de Yalitza, el personaje de Cleo, o sea, como que todo el tiempo, ¿no? Es este foco que te está dirigiendo la mirada, y lo que pasa es que algo que me gusta es, no nos cuenta lo que va ocurriendo desde la perspectiva de Cleo, ¿no? Sino que nosotros estamos, una vez más, ¿no? Como estos espectadores viendo. Y algo que me parece muy bueno de eso es justo que evita caer como en estos lugares fáciles de manipulación emocional, de ay, pobrecita, ¿no? O ay, es que los buenos, los malos, no sé, o sea, a mí me gusta, digamos, que la narración se aleje un poco y te cuente como desde arriba, por decirlo así, exacto, qué está pasando, ¿no? Y a ver, y algo que se tiene que decir, creo yo, es que como Cleo es el personaje,
algo que me parece que no, a ver, que se tiene que hacer, pero que yo no veo que se haga lo suficiente y que la película lo hace muy bien, es contar estas historias en donde pues es una mujer indígena, trabajadora doméstica. No sé, o sea, que no, ¿cómo decirlo? Se visibiliza, ¿no? Lo que no estaba ahí o que siempre estaba como en un segundo plano. O sea, digamos, no tendría por qué ser enteramente novedoso que la protagonista fuera una trabajadora doméstica o una mujer indígena. Serlo, ¿no? Pero aquí lo es un poco porque sí te muestra como una estructura social, política, racista, machista en México y te la pone en la cara como de mira, así ¿no? Es. O sea, digamos, dentro de todas las posibilidades, Cleo pertenece a dos grupos vulnerables, ¿no? O sea, se junta como la vulnerabilidad de ser mujer en México con la vulnerabilidad de ser indígena. No, esas dos son las peores vulnerabilidades que hay en este país. O sea, y entonces, te digo, eso no se visibiliza lo suficiente, por ejemplo, como sí se ha logrado en el cine norteamericano con las afroamericanas, con las mujeres afroamericanas. Sabes, yo creo que eso que sorprende un poco en sentido negativo, porque estoy de acuerdo contigo, sorprende un poco en el sentido de que la película está envuelta de tal manera que parece que hay nostalgia, que parece que hay como una idea de belleza del pasado, ¿no? Entonces, pero en realidad es una historia pues como de mucha traición, de mucho dolor. Sí. Y que esté centrado en el personaje de Cleo, esa traición y ese dolor, eso es lo que sorprende de alguna manera, ¿no? O sea, la carátula de esta película es nostalgia, pero las páginas interiores son dolor, son traición, son soledad. Y con una historia que no se había contado, ¿no? O sea, este dolor desde porque, por ejemplo, recordaba la polémica que hubo hace poco con esta película de Help, de La Ayuda, en donde sale Viola Davis, que es esta gran actriz. Y entonces ella hace poquito decía, me arrepiento de haber participado en esa película, porque una vez más, ¿no? Era como estas trabajadoras domésticas afroamericanas, ¿no? Con su doble vulnerabilidad en ese contexto, en donde al final su historia la cuenta Emma Stone, ¿no? O sea, la mujer blanca, salvadora, carismática, es la que le da visibilidad y voz a estas pobres mujeres afroamericanas trabajadoras domésticas. Sí, la conciencia está fuera de ellas. Ajá, ¿no? La conciencia está fuera de ellas. La libertadora, la que decide tomar su causa, es blanca, ¿no? Y aquí no, o sea, te digo, por eso me parece como un gran acierto. Cleo, o sea, no está pidiendo que la salven. No, para nada. Pero por otro lado tampoco necesita de que venga la mujer blanca de clase media. Porque la mujer blanca de clase media está más sola perdida igual que ella. Sí. Sí, Cleo es el fiel de la balanza. Sí, es el único pilar que sostiene esa casa. Se merece todas las alabanzas y todos los premios que le quieran dar, ¿no? Por supuesto. Pero a mí el personaje de Marina de Tavira, que es Sofía, a mí me deja petrificado. La verdad es que su interpretación a mí me fascina mucho. Su mirada perdida todo el tiempo, sus falsas esperanzas en el futuro, su sufrimiento, su contención. Y es un personaje feo. Bueno, muy a mí feo, me pareció muy feo, porque un poco está en esa línea entre ser la de la conciencia, que Cleo es más que una empleada, pero soy yo la patrona y hay líneas, ¿no? Y hay clases, ¿no? Claro. Sí, en ese sentido sí es un personaje feo, pero también es este personaje en el cual está reflejada la misma Cleo, la misma soledad, el mismo sufrimiento. Y hay esta escena en donde hay esta como metáfora visual de que están así tan cerca como tú y yo lo estamos, pero hay una barrera entre ellas. Sí. Y no se dan cuenta de que están compartiendo el mismo sufrimiento y el mismo dolor. Pero, o sea, yo quisiera decir que tal vez no es el mismo, o sea, y que por eso me parece como un gran acierto. O sea, no es lo mismo ser una, o sea, volvemos al punto, ¿no? Como ya mujer en México, mal, ¿no? Mal. Pero luego mujer indígena no es lo mismo. O sea, no es lo mismo, mi esposo me engañó, pero me dejó la casa, pero puedo buscar un trabajo, pero tengo a mis amigos médicos, pero, ¿no? Mis 4 hijos tienen como a su nana, a Cleo, que no tiene nada. Que no tiene nada. O que lo que tiene no le pertenece. Porque esos hijos no son de ella, esa casa no es de ella, ¿no? O sea, y que está viviendo como un poco la vida de alguien más. Y tampoco parece que eso sea como el problema, ¿no? En realidad. O sea, de Cleo por lo menos no es como de, yo quiero a mis propios hijos porque cuido a los de alguien más. No, se asume como
su cuidadora y los ama, o por lo menos refleja que los ama profundamente, y que Cleo no ve esa distinción de clase, pero por eso te digo, no me parece como el mismo dolor. Están perdidas, están pasando por algo similar, pero la situación de ser una mujer indígena, de Cleo, siento que la pone como en una situación todavía más, pues sí, precaria y vulnerable, que no es el mismo sufrimiento. Tengo mi casa en la Roma gigantesca y sobreviviremos, o sea, va a estar difícil, pero o lo demando y cobro pensión o busco trabajo o algo así. Y en cambio, sí siento que denuncia, solo como por terminar, que sí hay una desprotección nacional, institucional, estatal a los indígenas, no solo como a las mujeres, ¿no? Entonces siento que por eso, mostrando y validando el sufrimiento de cada una, sí retrata las diferencias sociales, económicas y políticas de cómo determinan el sufrimiento. Sí, vamos, yo le diré entonces de esa manera, ¿no? Sí, las circunstancias de sufrimiento son diferentes, pero si quitaras las circunstancias, sería la historia de dos mujeres solas. Sí. ¿No? Y ese sería su mismo sufrimiento, el haber sido abandonadas. Ya, ya la circunstancia y tal, pues sí va a cambiar la perspectiva de futuro, las posibilidades de hacerse de su propia vida o no. Sí, de tomar sus decisiones. De tomar sus propias decisiones, efectivamente. Y esa parte de el no novio de Cleo, ¿no? Toda su historia, ¿no? Yo no lo aguanto. Ni voy a empezar con lo del heteropatriarcado aquí porque no puedo. O sea, de veras que no me da la vida para hablar de ese personaje que solo me envenena el alma y el corazón. O sea, y que seguro, vaya, ocurre muy seguido o algo así, ¿no? Pero es que es una violencia machista del tipiquísimo argumento de yo sé, o sea, no, bueno, ni les voy a spoiler. Y porque lo vemos más, pero también el esposo de Sofía también. Sí, no, claro. Pero, o sea, por ejemplo, el hombre clase media infiel, lo hemos visto, ¿no? O sea, pero es que sí, te digo, para mí, la absoluta vulnerabilidad y desprotección en la que está Cleo, y que sin embargo ella no es como que sienta lástima de sí misma, de ay, yo pobre desprotegido, sino que como que intenta hacer lo mejor que puede con lo que tiene, y a veces eso no es suficiente, pero a mí se me hace como muy desgarrador todo, o sea, el contexto nacional. Es que la película no es amable con sus propios personajes. No, pero la vida no lo es. El país en el que estamos no lo es. Es muy dura con sus propios personajes. Sí. Hay una escena en donde después de una noticia importante que se da a la familia, vemos que están después presenciando una boda. Ah, sí. Entonces es una cosa que visualmente es terrible. Sí. No, ¿sabes? O sea, y me recordó un poco a Fanny y Alexander, ¿verdad? Sí, o sea, la reunión familiar, válgame Dios. Pero, o sea, aparte de que tiene como esta, pues sí, como inocencia mágica, pero terrorífica, pero así de muchas escenas de Fanny y Alexander, está esta cosa en donde empieza un incendio ahí en pleno bosque y toda la familia va con cubetitas y yo, ¿qué? Y todos están disparando, o sea, sí, como un contexto que no es nada amable nunca, no, o sea, nunca hay un lugar cómodo. Nunca. Siempre como espectador te sientes, ¿no?, implicado en esa incomodidad. Y ni siquiera con los niños, o sea, tú dijeras, bueno, los niños van a hacer algún chiste, alguna travesurilla, alguna cosa que te va a sacar un poquito de esa incomodidad, nada. O sea, incluso su misma presencia te recuerda todo el tiempo que las cosas están mal, que la familia no está bien, que el país no está bien. Pero aún así hay momentos íntimos, enternecedores entre el niño menor y Cleo, que sí llegan mucho, ¿no? Y que supongo que, bueno, esa es la inspiración y Cuarón lo ha dicho una y otra vez, ¿no? Como su propia relación con su respectiva Cleo, a quien está dedicada la película. Pero, o sea, por eso creo que hay como estos momentos, todo es horrible, pero hay estos momentos de intimidad bellísima de estar acostados en la azotea, ¿no? O sea, como o que le canta la canción. O que los despierta, ¿no? O te digo, hay esos momentos que son reconfortantes. Que es Ensalada de Locos, el programa ese de Loco Valdés y de Lechuga, ¿no? Y que están ahí todos, o sea, todos porque el niño está abrazando a Cleo, pero es tráele al patrón en su té de tal, ¿no? Y luego que nos vamos a dar cuenta que eso no va a seguir igual a lo largo de la historia de la película, no sé. Sí, o sea, son golpes toda la película. O sea, la verdad es que nunca es amable ni con los personajes ni con el espectador. Y uno de los golpes más duros es el del parto de Cleo, ¿no? Sí, que vamos a contar. Es terrible, no. Es terrible. O sea, todo vendrá y todo se pondrá peor. O sea, ustedes imaginen que esto va a salir mal, pues sale peor. Sale peor, efectivamente. Peor. Hasta el final de la película no te deja respirar. O sea, hasta el mero final yo dije, madre, pues vamos a seguir llorando porque... O sea, no, el póster que todos ustedes ya vieron, ¿no? Lo que pasa antes... Sí, o sea, te mantiene angustiante hasta el último minuto.
Yo no sé si tú querías tener esta discusión, pero se supone que la vamos a tener. No, vaya, por todas las expectativas que hay, se supone que Roma debe ser una de las mejores películas del año, ¿no? Sí. Y objetiva o subjetivamente, pues la debes apreciar, ¿no? Como tal. No sé qué tan alto estuviera en tu lugar sí. de películas. ¿Sí? Sí, es de las mejores del año. Sí, sí. O sea, no estoy diciendo como visto. La mejor tengo que pensarlo, pero de que fácil está en las mejores del año. O sea, pero sí en el 3. Sí, igual, es que soy mala como haciendo memoria, pero es que no se me haría difícil que sí, ¿eh? O sea, es que realmente, una vez más, solo la he visto una vez y me impactó mucho. Se me hizo como muy buena, que no caía en estos errores de la salvadora blanca de clase media, que contaba una historia que no se había contado, que no toma como el camino fácil nunca. Entonces, sí, yo creo que sí es de las cosas que más me gustaron, o sea, de las películas que más me gustaron. Y que ha reflejado, y ya no vamos a hablar, eso sí, esta conversación la podemos tener en otro momento, y que ha reflejado el machismo y el racismo contemporáneo mexicano. O sea, que no es, ay, ¿te fijas en los 70s qué inhumanos éramos? No, sino con todas las cosas asquerosas que ha recibido de comentarios Yalitza en redes sociales. Sí. O sea, te digo, ahí está, ¿no? O sea, como que expone una realidad que pretende ser de época, ¿no? O sea, y es más contemporánea. Eso era lo que quería decir, y con esto cierro. Okay. Roma se siente más contemporánea, a pesar de que pretende ser una película de época, de recrear los 70s, pero se siente como hoy día, y eso es horrible. O sea, está mal que se sienta como contemporánea. Sí. A diferencia de Y tu mamá también, o de Solo con tu pareja, que pretendían ser muy contemporáneas en su época y que ahorita las vemos y parecen una burbuja de tiempo, ¿no? Sí, pues es que nosotros somos los residuos de todos esos errores que se cometieron en los 70 y que se siguen cometiendo ahora. Y por eso es que es una película que nos está hablando directamente. Sí. Muy bien. Vayan a verla, por favor. Vayan a ver Roma. Bueno, pues hubo muchas emociones, pasiones, cosas que nos faltó tiempo para seguir platicando de Roma. Como siempre. Pero bueno, en realidad a mí me gusta como este nuevo formato, que salga ahora en Netflix, me dará la oportunidad de verla nuevamente. Vale la pena ir a verla al cine si tienen la oportunidad, si no, ahí estará a partir del 14 de diciembre en Netflix para que la vean y luego nos escuchen, nos digan qué les pareció Roma, si les parece como una gran película, que creemos lo es. Claro, sí lo es. Y bueno, también para seguir comentando las otras películas de Cuarón, ¿no? Así es, las otras películas de Cuarón se consiguen muy fácilmente. Las pueden ver en YouTube, en DVD, ¿no? Sí. Está bastante fácil acceso. Si ya las vieron, comenten con nosotros qué les pareció. Si ya vieron Roma, porque a pesar de que está próxima a estrenarse en Netflix, pues ya se pudo haber visto en muchos lugares. Igual ustedes ya la vieron. Cuéntenos qué les pareció Roma, si lloraron, si no lloraron, si se vieron reflejados o si no. Y bueno, rápidamente mandamos un saludo a quienes nos lo pidieron. Estén atentos a nuestras redes sociales, porque cada vez que grabamos les decimos que si quieren saludos, nosotros se los mandamos. Y en esta ocasión le vamos a mandar un saludo a Miriam Estrada, que ya nos está siguiendo en todas nuestras redes. Gracias, Miriam. Un saludo al equipo del programa Ruta Emergente, que son Gustavo, Michelle y Reyes. Búsquenlos a ellos ahí también en el internet y van a encontrar su programa de radio. Un saludo a Julio Cordero, quien es mi alumno, por cierto, y Hola, que Julio. es de nuestros primeros seguidores, nos comparte mucho en Facebook. Gracias, Muchas gracias, Julio. Y también un saludo a Tony Ruiz, que él también tiene su canal, así como nosotros, que se llama Top 5, y que si están interesados, pues búsquenlo y seguro les va a gustar. Muchas gracias a los que pidieron saludos, gracias a todos por habernos escuchado y visto en este episodio. Recuerden que lo pueden hacer a través de YouTube, a través de iVoox y a través de iTunes. ¿Sí dije iVoox o iVoox? iVoox, iTunes, ahora YouTube, sí, ya lo todo dije estuvo bien. Perfecto. Así es. ¿Y las redes? Y las redes que nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en Twitter como Cineautopsias, y ahí esperamos todos sus comentarios. Muy bien, entonces nos vemos y nos escuchamos en la siguiente autopsia. Hasta entonces. Este programa fue conducido por Julia Muñoz y Alberto Ruiz. Postproducción, Lázaro Moreno. Idea original, Alberto Ruiz. Cineautopsias, podcast de cine.